Mira, hay una historia en la palabra del Señor que a mí personalmente me conmueve mucho, pero que también muestra una verdad, un misterio de parte de Dios, revelado a nosotros como sus hijos. Y en el libro de Josué, en el capítulo 7, hay una historia de un hombre que se llamaba Acán. ¿Sí? Para entrar un poco en contexto, el pueblo de Israel viene de varias luchas, ¿no? Una de esas luchas fue contra Jericó, donde vemos que el pueblo de Israel clama, ora, danza alrededor de los muros de Jericó y los muros caen, pero todo fue porque le obedecieron, ¿ya? Y ahí vemos un primer punto, la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios es tan importante que este hombre acá cometió una desobediencia a Dios que le costó mucho. Podemos decir que le costó la vida, ¿ya? Y vemos que Jehová le dice al pueblo de Israel que de todo lo que hay en esa ciudad, en Jericó, todo va a ser consagrado por el Señor, ¿ya? Que no podían tomar nada para ellos. Pero este hombre acá desobedeció una palabra directa de Dios, desobedeció una orden directa de Dios. Dice la palabra del Señor que vio un manto babilónico, ¿no? Que tenía plata, oro, y lo codició, entró la codicia en su corazón. Vemos que hoy en día la codicia sigue prevaleciendo en el mundo. Entonces este hombre acá vio ese manto babilónico y wow, sus ojos se alumbraron, brillaron. Y dice la palabra del Señor que este hombre acá tomó para sí, ¿no? Ese manto babilónico y lo escondió en su tienda. Y pensó él allí en su mente, en su corazón y dijo, nadie sabrá esto. Pero allí ignoró algo muy importante. Ignoró que está bien, nadie lo estaba viendo, pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores sí lo estaba viendo, ¿ya? Entonces vemos allí que después de que Israel ya luchó contra Jericó, derrotó a Jericó, le tocaba luchar contra un pueblo aún mucho menor, de menor rango, por así decirlo, y este pueblo era Ai, ¿ya? Una ciudad pequeña, una ciudad que a simple vista se veía que era fácil de vencer, ¿ya? Pero se lleva la sorpresa al pueblo de Israel y Josué, que comandaba al pueblo de Israel en ese momento, se lleva la sorpresa de que durante esta lucha, durante esa batalla, fueron derrotados. Y no solamente fueron derrotados, sino que 36 hombres, dice la palabra del Señor, murieron en esa batalla. Entonces el pueblo de Israel quedó confundido, como que, ¿qué pasó acá? Venimos de luchar contra un pueblo aún mucho más poderoso y lo hemos vencido. Y con este pueblo que es de menor rango, un pueblo menor, hemos sido vencidos nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que Josué lloró delante de la presencia de Dios, ¿ya? Entonces vemos allí que Josué le pide a Dios qué es lo que está sucediendo, que le pueda ser revelado. Y vemos que Dios le responde a Josué y dice, alguien ha pecado, por eso no puedo estar con ustedes hasta que lo limpie. ¡Wow! Una palabra llena de poder. Dice, alguien ha pecado, por eso no puedo estar con ustedes hasta que lo limpie. ¿Qué quiere decir esto? Que donde habita Dios no puede haber oscuridad. Donde habita Dios no puede haber nada sucio. Donde habita el Espíritu Santo de Dios, tiene que haber obediencia. Entonces dice la palabra de Dios que buscaron al culpable, tribu por tribu, familia por familia, y cuando llegó el turno de Acán, Dios lo expuso. Y aquí viene lo más fuerte ahora. Aquí viene lo más doloroso, que por el pecado de Acán, o sea, por el pecado de una sola persona, aparte de que murieron 36 hombres, aparte de que el pueblo entró en crisis porque no se entendía, no sabía qué estaba pasando. Cuando Acán fue revelado, cuando se mostró el pecado de Acán, ese pecado no solamente afectó la vida de Acán, ese pecado afectó la vida de su esposa, de sus hijos,
pertenencia de su descendencia. Dice la palabra del Señor que todos fueron llevados al valle de Acor y allí murieron apedreados y quemados. ¿Cuán triste es esto? Cuán triste es esta historia, porque vemos, ¿no?, que por culpa de un hombre, su esposa, sus hijos, su familia, su casa, su hogar, todo fue quemado, apedreado, todo fue destruido. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y es que la desobediencia no es un asunto personal, no es que yo haga algo en contra de Dios y yo desobedezca directamente a una orden de Dios, una norma de Dios, un estatuto de Dios, y yo quiera decir después que sea descubierto que todo caiga sobre mí. No es así. Vemos acá que por el pecado de Acán, por la desobediencia de Acán, su esposa, sus hijos, su familia, todos fueron apedreados, quemados, todos fueron destruidos. Y en este tiempo, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy desobedeciendo a Dios que pueda afectar a mi familia? ¿En qué estoy desobedeciendo a Dios que pueda afectar a mi hogar? ¿En qué estoy desobedeciendo a Dios que pueda afectar a mi descendencia? Entonces, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, estamos afectando todo nuestro alrededor. Estamos afectando a nuestra familia, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros nietos. Entonces, ¿qué le estamos dejando nosotros a nuestra descendencia? ¿Estamos dejando pecado? ¿Le estamos dejando maldiciones? ¿O le estamos dejando bendiciones a través de la obediencia? Es algo por lo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué le estamos dejando nosotros a nuestra familia? ¿Qué le estamos dejando a nuestra descendencia? Por eso es que es importante la obediencia a Dios. ¿Acaso vale la pena un momento de codicia? ¿Vale la pena sacrificar toda nuestra familia por un momento? Obedecer a Dios no es algo que yo deba pensar en hacerlo, no. Es algo que yo sí o sí tengo que hacer. Porque la bendición viene por la obediencia.